La tela! Mira, ja tenim aquí les nostres criatures. Aquests dies es pot veure a Barcelona Qui té por de Virginia Woolf, una obra dirigida per un dels grans directors del teatre actual, Daniel Veronese. Aquest argentí fa temps que es dedica a col·leccionar bones crítiques que elogien el seu segell personal. Avalat per aquest prestigi, arribava a Barcelona per muntar aquesta obra amb actors com Emma Vilarassau i Pere Arquillué. No soy un director que cree tener la verdad de la obra. Eso le propongo a los actores. ¿Alguna vez fuiste George? ¿Alguna vez fuiste Marta? ¿O Nick? ¿O Honey? Ninguno de los cuatro hizo ese personaje. Yo nunca la dirigí, entonces nos vamos a encontrar, tenemos que encontrar algo nuevo que no está en la lectura. Yo a ellos les dije al de entrar, dije, miren, no sé qué obra vamos a hacer algo seguro, vamos a tratar que sea algo lo más verdadero posible y que nos entusiasme y a nosotros, y si a nosotros nos entusiasma, hay mucha posibilidad que lo entusiasme también al público. L'obra no només ha entusiasmat el públic, sinó que també ha tornat a agradar la crítica. Qui té por de Virginia Woolf entusiasma el Romea. Daniel Veronese s'ha guanyat un excel·lent cum laude al capdavant de 4 actors de Catalunya. Un triomf clamorós. Però quin és el mètode Veronese? Com s'ho fa per aconseguir aquests excel·lents cum laude? No quiero que se vea mi trabajo de dirección, quiero que todo parezca un hecho azaroso y que pasó ese día y no puede pasar al día siguiente. Terminé de montar La Gaviota en Buenos Aires y ahora la estrenamos en París, y Treplev en un momento dice hay que dejar fluir libremente el alma. Y creo que eso es lo que hago cuando dirijo. Confío mucho en la intuición, en lo que entiendo y en lo que creo que debe suceder. Els aficionats al teatre coneixen Veronese gràcies a les versions lliures que ha fet de grans clàssics del teatre. Obres en què brilla una de les seves obsessions, la veritat. Teatre en estat pur que ens deixa amb la sensació d'estar contemplant un tros de la vida real. Pur teatre amb força i sense artificis. Todo lo que no es verdad lo quito y quiero que se rectifique, aunque sea un segundo. No quiero un segundo de mentira en el escenario, de esa gran mentira que es la obra, ¿no? Pero quiero que el público se encuentre sumergido en una zona de ilusión y que no haya nada que diga, ¿por qué me hacen esto? ¿Qué es esa luz que entra? ¿Entiendes? Quiero que se emocione por los vínculos, por lo que sucede realmente. El teatre és un campo de batalla. Daniel Veronese no és l'únic que s'emporta elogis en els seus muntatges. Els seus actors també reben sempre bones crítiques. Siento que el teatro es del actor, no es de nadie más. Y yo me termino quedando afuera, incluso textos míos donde me dan envidia los actores porque se han apropiado y conocen ese material de una manera que no lo conoce nadie, ni yo que lo he escrito. En los ensayos somos todos colegas, todos, y luego que la obra empieza a funcionar, siento que aunque yo me quiero meter, han creado un clan de pertenencia. No es que no me dejan entrar, es que nadie puede entrar, solo ellos pertenecen a ese mundo. El director argentí tornarà a un festival que coneix molt bé, el Temporada Alta, i ho farà novament amb una colla de grans actors, els de la seva companyia de Buenos Aires. Con buenos actores me atrevo a casi todo, con buenos actores y obras mediocres. Al revés, con actores mediocres y obras buenas ya nos encontramos con problemas. Creo que el actor termina siempre sacando las papas del fuego. És fàcil imaginar que Veronese tornarà a rebre bones crítiques en el seu nou pas per Girona. De Barcelona se n'acaba d'endur unes quantes, i acompanyades d'aplaudiments.